Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Esto es lo que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Vamos entonces directos a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice el texto. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que ve venir a Jesús hacia él? Es Juan el Bautista. Bien, pues Juan el Bautista continúa diciendo, versículo 30. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Aquí me llama la atención en el versículo 31 lo que dice: y yo no le conocía. Y me pregunto, ¿cómo es que no le conocía? Puesto que venía siendo como su primo segundo, puesto que María e Isabel eran primas. Entonces Juan y Jesús vendrían siendo primos segundos, eran de la misma parentela. Entonces me llama la atención. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús cuando lo bautizó. Y aquí está como la llave de la palabra de Dios de hoy, verso 33, y dice de nueva cuenta: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ¿quién envió a bautizar a Juan con agua? Pues Dios, porque Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, el que tendría que venir para preparar el camino del Señor. Entonces Dios mismo fue el que le dio esta señal o esta orden también a Juan, porque él mismo lo dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y dice el versículo 34 para finalizar: y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, pregunto nuevamente, ¿Juan conocía a Jesús? ¿Jesús conocía a Juan? Claro que lo conocía. Como he dicho, eran parientes, vendrían siendo primos segundos. Pero en el sentido de que, y yo no le conocía, que lo repite dos veces, es en el sentido de que es hasta el momento en que Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre él. Entonces es para Juan la confirmación de lo que él ya sentía, ya veía venir, ya que él mismo, cuando se presenta a Jesús antes de que sea bautizado, Juan le dice a Jesús: Señor, ¿tú vienes a que yo te bautice? Soy yo el que tiene que ser bautizado. A lo que Jesús le dice: conviene que así sea. O sea, Juan tenía que bautizar a Jesús. Y entonces cuando bautiza Juan a Jesús, viene este gran acontecimiento: el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Y luego esa voz que se escucha y que dice: este es mi Hijo muy amado, en el cual me complazco. Entonces, para Juan, esta fue la confirmación de que efectivamente aquel por el cual él preparó el camino ya estaba allí. Por eso dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 29. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le bautiza y viene este acontecimiento, ahí está la confirmación. Juan no se equivocó.
cumplió su tarea tal cual, venir a preparar el camino del Señor. ¿Qué me dice entonces a mí la palabra de Dios? Que así como Juan, como profeta, sé también que yo soy profeta, porque he sido bautizado como sacerdote, rey y profeta. Entonces, como tal, tengo una misión: preparar el camino del Señor, que ya vino y que acabamos de celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que viene por segunda vez. Y como dice Sor Faustina, ya no viene como Salvador, sino que viene como Rey y justo juez. Entonces, yo tengo el deber de anunciar: preparémonos para el camino, preparemos nuestro camino, preparémonos para la venida, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos el día ni la hora, pero que siempre debemos estar preparados, tanto tú como yo, principalmente yo mismo, para empezar. Si esto que te he compartido, si esto te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye. Y feliz año nuevamente. Bye.